My condolences, Mrs. Carey. Thank you, Mr. Holmes. Previously on Crimes and Punishment. Esperábamos un cadáver yaciendo en el suelo. Veamos. Peter Carey was impaled to the wall by a whaling harpoon. Nada especial. Estante. Hay algo en el estante. Aha! So what do you propose? We shall remain on the outside, near the window, where we stand the best chance of catching sight of our visitor. Well, gentlemen, ready your pistols. We have a long night ahead of us. Shh! Did you hear that? Police! Hold it right there! All right, my fine fellow. Who are you and what are you doing here? You're detectives, I suppose. You imagine that I'm connected with the death of Captain Carey. I assure you I'm innocent. I'm tired of this. Off we go to the yard. Tomorrow, I'll see that you're put in front of the judge. What? But you can't! I'm not... It's a terrible mistake! Bien, amigos, continuamos la aventura de Sherlock Holmes. Vamos a ver. Sherlock Holmes. Good morning, Mr. Holmes. Can I help you? Good morning, Constable. I would like to speak to the fellow who was arrested at Woodman's Lee last night. Ah, the young man. He's waiting in the interrogation room. You can go straight through. His belongings are held in the evidence room. Thank you. Bien, pues estamos en Scotland Yard. Podríamos ponernos a husmear. Vamos a husmear porque aquí tienen que estar las pruebas. Seguro. Vamos a ver. Pertenencias de Nelligan. These are the suspect's belongings. The notebook that we found on Peter Carey's cabin floor. Abreviaturas. Se requiere un objeto para verlas. Un anillo. El anillo único. Vamos a ver el anillo este. De R. Dawson. Anda, el de Titanic. Mi novia, no, mi amiga, mi amigo y compañero, 1883, demasiado joven. And partner, 1883. Bueno, sí, más o menos eso es lo que dice. Claro, hay que ir leyendo. From R. Dawson. R. Dawson. To my friend, Dawson. I've seen this name before. Perhaps my archive holds the answer. Es importante que Sherlock lea. A pocket knife. It was used to force the door of Peter Carey's cabin. Seguro. Seguro. A handkerchief with the initials J.H.N. Lo único que tiene él. John Hopley Nelligan. Muy bien.
Pues vamos a interrogar al chaval, ¿no? Venga, déjame de tonterías. Hay que hacer... esto... A ver... ¿Esto qué es? ¿A dónde se va por aquí? Una morgue. Bueno, aquí no pinta más nada. Vamos al tajo, al tema, al asunto. Venga. Hola, Mr. Holmes. Sí, venga, déjame en paz. Interrogation room, sala de interrogatorios. Y ahí está el chaval. Cosas. Una porra, unas esposas. Se lo han estado pasando bien. Y vamos a interrogar a Nelligan. Vamos a preguntarle poquito a poco por el cuaderno. Does this notebook belong to you? Yes. But where did you find it? I did not know... I thought I'd lost it at the hotel. What do these abbreviations mean? Oh, no. I beg you, I can't. If I told you, it would only make things worse. But I will find out eventually, Mr. Nelligan. Sí que estás mintiendo, chavalín, porque ha aparecido en la escena del crimen, manchado de sangre, has reconocido que es tuyo. Chaval, ¿no ves que te vamos a pillar? The sea knife was found near Carey's body. Tell me, Mr. Nelligan, did Mr. Carey try to defend himself or to attack you with it? I don't know. I didn't kill anyone. Pues si dice que no. The police seized this valuable ring from you. Whose is it? I didn't steal it from anyone. It has always belonged to me. Claro. Nos falta antes ver el perfil de la víctima. The police seized this valuable ring from you. Whose is it? I didn't steal it from anyone. It has always belonged to me. ¿Veis? Necesitamos tener Never ese dato. mind. Pero ahora tenemos que investigar al chaval. Ay. A ver qué pillamos. Gorra raída. Chaqueta también con un parche. El tejido es caro. No es la típica chaquetilla de pana. Botones historiados. Le queda pequeña. Tiene las manos hechas polvo, chico. Callos. A la madrileña. Y cicatrices. Y nos queda otra cosa por ver. A ver. No sé qué nos hemos dejado por el camino, amigos. Los botones historiados. El tejido caro. El parche. La gorra raída. Todo esto Holmes lo hace de golpe. Y el cuello delgado. Ni siquiera la camisa es suya. Vamos a preguntarle entonces otra vez. The police seized this valuable ring from you. Whose is it?
I didn't steal it from anyone. It has always belonged to me. Ya, chaval. Chaqueta de su padre, pues no. The police seized the... I didn't steal it from Que sí. anyone. It has always belonged to me. No se puede saltar la respuesta de él, pero la pregunta sí. Chaqueta del padre no. Grabado. Perfil de la víctima. Cuchillo afilado. Botas de Carey. Tampoco. Pues otra The vez. police... I didn't steal it from anyone. The police. It has always belonged to me. Teque, teque, teque. Chaqueta de su padre. Cuchillo afilado. Grabado. Perfil de la víctima. Botas de Carey no. Grabado. The ring's date of engraving is many years ago. You would have been a child then, Pardon. hardly in any position to receive such an item from a partner. So, Mr. Nelligan, who is the true owner of the ring? The ring is mine. Ya. Jardín bien cuidado, no viene al caso, perfil de la víctima, chaqueta de su padre, grabado, botas de Carey. El anillo es mío. Y la chaqueta... Vamos a hablar sobre él, sobre su perfil. A ver. Pues no. So, Mr. The Nos ring is saltamos mine. la pregunta. Es mío. Chaqueta de su padre. ¡Ahí No, está! Mr. Nelligan. I believe that the ring had belonged to your father. Oh, but how do you know? The jacket you are wearing is made of an expensive fabric that only a man of exceptional wealth could afford. You do not seem to me to be a rich man, Mr. Nelligan. Furthermore, the garment is ill-fitting. It is quite clear that it belonged to someone else, most probably your father. With your father gone and taking with him the family's wealth, as a little boy you had to find yourself a manual job, and it was most probably cleaning fish. You cut your hands often while working. I can tell from the scars. I'm speechless, Mr. Holmes. It all happened exactly as you say. Well, I will see you soon, young man. Please, let me go. I'm innocent. Llega el momento de atar cabos. Veamos. Sin jardineros. Actuación rápida. Cuaderno de Nelligan. E intento de allanamiento. Vamos a ver si se relacionan estas dos cosas. Sí, señor. Neurona. Vamos a ver qué nos dice la neurona. Hubo intentos de allanamiento con el fin de recuperar el cuaderno que fue hallado en el charco de sangre de la víctima, lo que podría demostrar la culpabilidad de quien los realizara. Muy bien. Veamos. Actuación rápida, clavado en la pared. Veamos. Otra neurona. Vamos a ver qué nos dice esta neurona. Tenemos que averiguar si un hombre sin destreza ni práctica podría manejar un arpón lo bastante bien como para matar a un hombre atravesándolo por completo. Y se acabaron ya I need to stage a reconstruction. los cabos. I'm sure that Watson would be happy to oblige. Sí, pero cuidadito con las reconstrucciones, Holmes. Si es como tus pruebas de tiro al jarrón con los ojos vendados. Muy bien, veamos. Yo ya me da la sensación de que hay que estar muy cachas y manejarse muy bien con un arpón. Hasta luego, Mr. Holmes. Adiós, te pides. Para poder clavar a alguien, empalar a alguien en la pared, ¿verdad? Lestrade no está por ahí a sus cosas y nosotros nos damos el piro. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A Woodman's Lee o a Baker Street? A Baker Street, ya que necesitamos la ayuda de Dr. Watson.
este libro yo ya lo he leído antes, me parece. O sea que la chica de la caperuza roja va por otro camino. Ve. Peñazo. Bueno. Ya han recogido las cositas. Vamos a hablar con nuestro colega Watson. A spot of whaling, Watson. Would you care to take part? Are you serious? No, but we do need to clarify what happened on the night of Black Peter's murder. A reenactment, then? Is something bothering you? The sailor's knife, Watson. Why was it on the floor? Peter Carey attempted to defend himself? It is possible. But if that is the case, then it alters many things. I don't quite follow you. Tell me, my friend, what is the animal closest to man, morphologically, I mean? Ah, I see what you're getting at, Holmes. You asked me that once before. On the Ripper case, I believe. Do you want to slit some more pigs' throats? No. Thank goodness for that. I wish to impale one with a harpoon. Wonderful. Watson, let us pay a visit to our butcher friend in Whitechapel. We require the carcass of a well-fed pig. And the harpoon? One of the harpoons on the wall of Black Peter's cabin should do quite nicely. Bueno, pues a empalar cerdos. Vámonos. Vamos a la carnicería directamente. I need to take a harpoon with me. Ah, bueno, que no queremos hacer viajes. Espera, antes echa un vistazo a ver si ha cambiado la vecina. No, vámonos al arpón. Vamos a Woodsmanley. Y ya en Woodsmanley salvamos a la señora. Siempre puede ser útil, ¿no? La puerta abierta de par en par. Vamos a ver si está. Ahí está, arriba, sentadita. Sentadita me quedé. Es broma. Te pensabas que te iba a pasar de largo. Good morning, Mrs. Carey. Hala, a saco. Ni hola ni nada. Is this your husband's tobacco pouch? I'm not sure. It might be, but he hadn't smoked in a very long time. Anda. O se la ha dejado el asesino. Your husband's private papers. Do you know where they are? There was a small tin box, barely larger than a book. He kept his papers there. It should be somewhere in his cabin. Date. El móvil. Thank you, madam. El móvil. Muy bien. Vamos por aquí, que se va más rápido. Esto para bajar con tacones. Por eso ya no va para acá ni para allá ni limpia el polvo. Ya está todo explicado. Muy bien. Sería interesante ver si algo ha cambiado. La mancha de polvo. ¿Dónde está la caja de latón con los documentos? El mapa. Aquí no ha cambiado nada. Ah, que no está ya él. Curioso.
The Sea Unicorn. She was the ship that Peter Carey commanded. That should do it. Now I am ready for the experiment. Pues ahora. Completado. Y nos vamos directos a la carnicería. Estará Watson allí. Moby Dick. Pues aquí estamos. Con Watson. El cerdo estará preparado. Well, here we are in the preparation room. I can't say that I like the smell of it much. What do you intend to do? To indulge myself in a little experiment. The challenge of lancing a pig's carcass with a heavy harpoon. A little experiment? Stand aside, Watson. This might be dangerous. I am not well practiced in this exercise. Yet. Siguiente prueba con los jarrones. Holmes, you should aim for the mark in order to perform the most reliable test. Mantener el aliento. A ver si se nos da. A ver, con la X mantenemos el aliento. Apuntamos. Holmes, you should try to aim better and throw as... Intentémoslo de nuevo. Es difícil, ¿eh? Y sobre todo que le atraviese y se clave en la pared. Vamos a ver. Casi le hemos dado, casi. Pero es que tiene que ser ahí. Y cuando esté en el centro. Vale. Ya estamos. En vez de puzzle, habilidad. Os fijáis cómo hay que hacer coincidir en la barrita del centro. Y cuanto más tardemos, pues peor. ¿De acuerdo? Así que vamos a por ello. Oh. The harpoon has struck the body, but with insufficient strength to pierce it straight through. Será igual un poco como hayamos apuntado. Lo importante. A ver. Nuevo intento. Contenemos la respiración. Ahí está. O sea, hay que ser un experto. This is the best possible result that I could get. Do you see, Watson? Throwing a harpoon and pinning a man to a wall requires either exceptional strength and training or diabolical luck. If it was luck, then it was a chance in 1,000 that night. Well, yes. Let us leave now. All right. But before we go, I suppose I'll have to pay for all these carcasses you've happily mangled. Very well, but please hurry. Of course. Cerdo a la bayoneta. Vamos a atar cabos, a ver. Peter Carey no fumaba. Caja de latón desaparecida. Fuerza requerida.
Pues no, no tiene que ver. Sin jardinero. Y no fumaba, tampoco. Clavado en la pared. Y los intentos de allanamiento. Empezamos de nuevo. Todavía estamos con los sin jardinero. A ver, la caja de latón desaparecida. Y los intentos de allanamiento no tienen relación. Clavado en la pared. Y Peter Carey no fumaba. Tampoco. Caja de latón desaparecida. No cuadra. Clavado en la pared. Tampoco. Clavado en la pared. Fuerza requerida. Que esta era de cajón, estaba chupada. Veamos. Proeza de fuerza. Para atravesar el pecho de un hombre con un arpón y clavarlo en la pared, se requiere muchísima más fuerza que la media. Seguramente también sería necesario un cierto grado de destreza. 2 hombres colaborando podrían conseguir el mismo resultado. El allanamiento, 2 hombres. Porque está claro que lanzado no fue. Lanzamiento afortunado. Existe la remota posibilidad de que un hombre sin destreza ni práctica pudiera clavar en la pared a Peter Carey con un harpoon. Muy bien. Claro, está muy bien. Tenemos que confirmar una u otra. Yo casi me quedo con esta. Proeza de fuerza. A ver, vamos a ver. Cuando hay 2 opciones, pues nada, no hay ayudas. Muy bien. El arpón ahí se queda. Este está apagando. Y aquí pone nada que ver. Interesante. El anillo. Tenemos por un lado de R. Dawson. ¿Qué pinta aquí Neely? Habría que ver. Encontrar un uso. Las botas de Peter Carey parece que son del 8. Gilligan tiene aproximadamente 19 años, creció en una familia adinerada, pero él y su familia cayeron en la pobreza después de que su padre muriera. Les abandonara hace 10 años. Estuvo ganando la vida limpiando pescado a pesar de que desempeñó esa labor durante bastante tiempo, y John sigue siendo de complexión débil. Y de Judith no hay nada nuevo. Nada que pensar. Judith y Nelly. La chaqueta, la pipa, el tabaco que no es PC. O sea, ya sabemos, el tabaco es de uno de los asesinos. PC. Voy a identificar que alguien dejó hace poco en el terreno de Guzmán Lee, quien pueda encontrar quizá pueda encontrar un par de botas que coincida con ella. Ya están. El cuaderno de notas. Tenemos trabajo, Peter Carey. Y el jardín también, cuidado. Parece que era él el que se ocupaba. Diarios de a bordo. No sé, quizás.
Hay que investigar, amigos. Podemos irnos a Baker Street. A ver si se puede hacer algo. Y ya en Baker Street Good gracious, you caught someone. At least now you have a suspect. Brave Toby. The best nose in the British Empire. My analysis table. It is useful for my work. Tenemos que pensar qué hacemos. Los diarios de a bordo pueden ser interesantes. A map of London. Ya. Lo del mapa. Una carta. Vamos a ver. También podemos buscar Dawson y el anillo. Veamos. Mi amigo y socio. Veamos, Dawson tenía un socio. ¿Quién era el socio? ¿Peter Carey? ¿O ¿y por qué estaba en la petaca con el tabaco fresco con las iniciales PC, que podrían ser las de Peter Carey, si teóricamente ya no fumaba? Veamos, se inaugura el primer ferrocarril eléctrico. Ley de quiebra. Ah, mira. De R. Dawson a mi amigo y socio, 1883. Bueno, That is not the one I need. es cuando hubo una quiebra. Condena a un feniano por asesinato. Dawson y Nelligan en quiebra. Ajá. Veamos, entonces Dawson y el padre de Nelligan. Quiebra el fondo de inversiones de Dawson y Nelligan. Nelligan desaparecido. Veamos, no los abandonó. El fondo de inversiones Dawson y Nelligan, un organismo bancario regional de Cornualles, se ha declarado en quiebra como resultado de grandes pérdidas en su cartera de préstamos y por consiguiente se ha acordado su liquidación. Es el 23º banco de Inglaterra y su quiebra es la segunda más importante de las que han quedado registradas. La liquidación de la compañía es simple y llanamente una catástrofe para muchas de las familias de Cornualles. Joshua Nelligan, uno de los banqueros, ha desaparecido misteriosamente. Se le vio por última vez a bordo de su barco, haciendo los preparativos para un viaje a Noruega. El viaje a Noruega en el que estuvo Carey. Lo buscan tanto la policía como sus acreedores. Here it is. Now I begin to understand that young man's story, but I am still unclear as to what connects him with the murder. It is time to ask him. Veamos, hay cartas. This is where I keep my post. No hay nada nuevo. Vámonos a directamente a hablar con el chaval.